Muy buenos días, le doy la más cordial bienvenida a todos y todas y le agradezco su presencia. En este conversatorio, ¿por qué estudiar a von Balthasar hoy? Ejes estructurantes y aspectos centrales de su teología. Conversar implica un ejercicio de búsqueda de la verdad entre los conversantes. Humberto Giannini, en su célebre libro, La reflexión cotidiana, hace una arqueología de la experiencia, señala que la conversación surge por el placer de ella misma. Conversar es acoger, un modo de hospitalidad humana. Detenernos en la rapidez de nuestras ocupaciones para conversar es detenernos para vivir un rito de contemplación y de gozo. Conversar es un acto gratuito, abierto a la sorpresa y al misterio que mueve la conversación. Conversar es una verdad que se revela, se desvela y se vuelve a velar, por lo que es muy difícil de llegar a un dominio completo, así que no esperen comprender a Balthasar del todo hoy. La conversación también es un ejercicio lúdico, ya que implica juego y reglas para intercambiar impresiones. En palabras del mismo Balthasar, es callar y dejar que nos hablen, es dar espacio y tiempo para el intercambio con el otro. Eso mismo, esta misma búsqueda es la que la hace bella. Ahora conversaremos no solo con un especialista del gran teólogo suizo, sino también con amigos o iniciados seguidores de su pensamiento. Me imagino que todos los aquí presentes. Bien, el profesor Rodrigo Polanco hoy nos facilitará el diálogo, dado que le ha dedicado unos cuantos años, más de 10 exactamente, ¿o no, padre? Un poco más. Al estudio de la trilogía de Balthasar, fruto de ello el libro que ha publicado en 2 volúmenes y que varios de nosotros ya lo conocemos o hemos leído. Antes de darle la palabra al profesor Javier, paso a explicarle la modalidad del conversatorio. Primero, el profesor Morales dará una breve síntesis del libro del profesor Polanco. Luego el profesor nos compartirá un poco la travesía de estudiar un autor como Balthasar, pero sobre todo la aventura que implica escribir un libro y cómo hoy puede ser posible para nosotros. En tercer momento, quedará abierto el diálogo para comentar, preguntar, intercambiar, complementar lo ya dicho. Sin más, profesor Javier, la palabra es suya. Muchas gracias. Dado que se habla de lo lúdico, esta mañana en el metro estaba leyendo El que no es pseudo, Dionisio, y me llamó la atención esta frase que él pone en boca del apóstol Bartolomeo. Y me parece que esta frase sintetiza bien la impresión que me da tanto la obra de Balthasar como los 2 volúmenes de Rodrigo. Dice, la teología es tanto larguísima como extremadamente breve. La teología es tanto larguísima como extremadamente breve. Yo creo que efectivamente la pregunta que uno puede hacerse es ¿cómo puede uno pretender vendernos 2 volúmenes que totalizan 910 páginas como una, y cito la contraportada, una introducción a la trilogía del teólogo suizo Hans Urs von Balthasar? Uno podría decir hay una cierta desproporción para una introducción. Ahora bien, la trilogía, la famosa trilogía, totaliza 16 volúmenes y no me di la pena de calcular el número de páginas. 7.500. Bueno. Así que ustedes pueden hacer el pequeño cálculo de la proporción entre el comentario de Rodrigo y la obra misma y ver que es muy provechoso, la proporción es muy provechosa para nosotros. Sin hablar de la dificultad que representa para el lector la originalidad de la estructura de la trilogía y la erudición impresionante del autor, las numerosas notas a pie de página que son asombrantes. Entonces necesitamos un guía, necesitamos una guía.
Lo que me parece más llamativo en el contexto de nuestra facultad son las herramientas pedagógicas que Rodrigo nos entrega con este doble libro. Se trata de una suerte de Reader's Digest. Se suele decir que el Reader's Digest es una producción secundaria de mala calidad, pero creo que en el caso de Baltasar, tener un Reader's Digest es justamente lo que uno necesita, es decir, tener un mapa que nos permita a cada uno tener claro el cuadro entero al momento de leer tal volumen o tal fragmento de la trilogía. Para poder leer un libro de Baltasar hay que saber un poco de todos los libros de Baltasar, de todo el cuadro en el que se inserta este fragmento, y por eso, por lo menos en el primer volumen, Rodrigo varias veces describe como varias olas la totalidad de la trilogía para que cada elemento consiga su ubicación que le da sentido dentro de la obra global. También nos entrega sugerencias bibliográficas, tanto primarias, sugiere capítulos de la obra de Baltasar, como también sugerencias secundarias, artículos de revista científica o libros de introducción. Y todas estas sugerencias están ordenadas según los varios capítulos de los 2 volúmenes del comentario, lo que lo hace muy pedagógico, me parece. Obviamente, una de las cosas más interesantes es la ubicación de la obra y del pensamiento de Baltasar en su contexto intelectual y cultural. Y esto es el trabajo de erudición que hace Rodrigo, entregando al lector claves acerca del contexto en el que Baltasar escribe. Una de las cosas que para mí me ayudó mucho a entender mejor a Baltasar es la insistencia de Rodrigo en las estructuras filosóficas subyacentes al pensamiento teológico de Baltasar. Baltasar mismo decía que sin filosofía no hay teología, y como lo nota Rodrigo varias veces, el punto de partida de toda la trilogía es una reflexión sobre el ser, es decir, una ontología. Yo creo que es importante darse cuenta de este punto de partida antes de empezar a leer los volúmenes más teológicos. Detrás de todo esto hay un proyecto que es fundamentalmente filosófico. El método teológico de Baltasar, y esto también Rodrigo lo destaca, es el de la integración. Es lo que le hace difícil para el lector. La verdad, dice Baltasar, es sinfónica. ¿Qué significa esto? Significa que el criterio de veracidad de una propuesta teológica es, según Baltasar, su capacidad de abarcar en un todo coherente la multiplicidad de los elementos de la revelación de Dios y de su recepción a través de la historia de la teología cristiana. Y desde este axioma de la integración resulta esta sinfonía, es decir, esta multiplicidad de citas, de alusiones a miles de autores, tanto filosóficos como literarios, a obras de arte, etcétera, etcétera, que nos abruman y que hace la lectura tan difícil. En este sentido, el mismo Baltasar repitió a lo largo de su carrera de teólogo-escritor que todo lo que escribía debía poder sintetizarse in a nutshell, dice él en inglés, en una cáscara de nuez. Espero que los 2 volúmenes de Rodrigo puedan ser como las 2 mitades de esta cáscara de nuez, y les espero una buena lectura.
gracias Javier por esa presentación, creo que es totalmente veraz. Yo también voy a decir una pequeña introducción a lo que hice, lo que quería hacer, y con un par de diapositivas en un cierto momento que muestran algo de lo difícil que es estudiar a Baltasar, ¿no? Acá ustedes pueden ver su obra, que son un par de volúmenes que yo traje solamente, pero en realidad Baltasar es un autor sumamente complejo, eso es básico, aunque no siempre se diga, pero es muy complejo y muy difícil, eso lo sabe cualquiera que intenta meterse ya en el pensamiento. Además de lo extenso, él escribió más de 100 libros, estos son aquí hay 2 nomás, pero son 100 libros así, teológicos, más 500 artículos de orden científico en distintas revistas, más los 60 volúmenes gruesos de la obra de Adrian von Speyer, que la escribió él, más un montón de introducciones en libros Festschrift, recensiones, reseñas, prólogos, o sea, muchísimo. Y por eso no se lee mucho, por eso no se conoce tanto, a pesar de que se habla mucho de él, en la verdad no se conoce. Y lo que es peor, que yo he visto muchas veces, es que a veces se sacan de contexto sus frases, se le utiliza a veces hasta ideológicamente en algún sentido o en otro, se le critican otras cosas, pero a mí me parece que muchísimas de esos comentarios son sin conocer realmente el Baltasar total y completo. Entonces esa fue como la motivación primera o segunda que yo tuve. Primero, me gustó mucho leer un libro que leí de muy joven que se llama La oración contemplativa, que me fascinó el libro, que es un precioso libro de él, y después me di cuenta que no se comprendía bien, que entonces quise leerlo y la única alternativa era leerlo completo. Y eso es lo que quise hacer, leerlo completo. Y cuando me di cuenta que podía comprenderlo un poco mejor y me di cuenta de la riqueza que encontré en él, que subjetiva, cada uno puede encontrar más riqueza o menos, ¿no? Me di cuenta que es un tema útil, es algo útil que uno pueda presentar eso mismo que yo había logrado sintetizar. Entonces mi trabajo fue simplemente ninguna novedad especial, pero la novedad es que poder presentar en, claro, 910 páginas, una síntesis del pensamiento global. Y eso es lo que yo quise hacer. No ni decir esto es lo mejor que hay, ni decir esto está muy malo, sino que este es el verdadero Baltasar. Ese es el objetivo fundamental de mi obra. Que siempre tiene algo subjetivo, algo contextual, todo lo que ustedes quieran, pero creo yo que, al menos por las recensiones que ya he tenido, creo que se logra más o menos el objetivo en estas 910 páginas. Bueno, ese es el objetivo, que era presentar al verdadero Baltasar de manera completa. Ahora, tiene sus dificultades, y traje aquí, ahí están los 2 volúmenes, tiene sus dificultades por lo siguiente. Bueno, Baltasar es más sonriente de lo que parece en la tapa del libro, ¿no? Y es verdad que esa foto hubiese sido tal vez mejor, pero era el tema de la calidad de los píxeles lo que mandan estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, vean ustedes que él escribió a mano las 7500 páginas de los 16 volúmenes. No solo a mano, ahí está, la parte primera del volumen 1 de Gloria, ¿no? Theologische, ahí le cambió después el nombre, ahí de Pistis et Gnosis. Bueno, entonces él escribió a mano, pero si ustedes se fijan bien, se acercan, no es solo a mano, sino que con estenografía, o sea, ponían un par de palabras, pero después escribía con estenografía. Es decir, más rápido todavía. ¿Captan lo que es la estenografía, no? Los antiguos sabían, cuando no habían computadores, que se escribía con un palito, indica una palabra completa o una frase, ¿no? Entonces, él escribió, fíjense ustedes, esta es la página 1 del volumen de Gloria, no la página 1, sino la página 101, que es después de la introducción, y aquí está la página 2. Él lo escribió, vean ustedes que lo escribe, prácticamente lo tiene en la mente, porque no tiene prácticamente correcciones, y esto así en general, ¿no? De repente uno encuentra un párrafo borrado, de repente uno encuentra una frase borrada, pero no más que eso, vean ustedes. Y luego de eso, entonces, de que escribió, él lo pasa a máquina, no él, su secretaria, que se llama Cornelia Capol, que yo también tuve la gracia de conocerla antes que muriera, murió a los 90 y tantos años. Se fijan ustedes que ahí le borró
la Cornelia le hacía todo a máquina lo que él había escrito y él volvía a corregir, pero también pequeñas cosas. No es tanto lo que corrigió. Le cambió el título en esta primera parte y algunas frases por ahí, le agregó la cita que no había puesto. Ahí está la página 2. O sea, cada página en blanco, a mano se transforma en una página escrita. Y esas 2 páginas es una página del libro en alemán. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Y luego, entonces, él lo completaba en una cajita, ponía el título Hans von Balthasar, Theologische Ästhetik, que sería la primera, Band 1, y ahí está, ¿no? Y pone Johannes. Y los puso en una caja después, y se guardan las cajas de todos sus manuscritos en el archivo de allá. Entonces, vean ustedes que lo primero que quería decir es que escribir a mano, eso no deja de ser una cuestión. Bueno, y vean ustedes ahí cómo está, las 2 páginas escritas a mano se transforman en 2 páginas escritas a máquina, y ahí pasan después al libro. Y ahí así de rápido, demoró varios años, pero no deja de ser. Bien, aquí tenemos una segunda cosa que quería mostrar casi como anecdótico. Él en los años 60 se compró una casa en los Alpes. Esta es la casa de los Alpes. Y él iba todos los veranos a estudiar y tranquilo ahí. A veces iban estudiantes o profesores y trabajaban con él. Entonces yo, cuando empecé a trabajar el libro, necesitaba tranquilidad y pensamiento para idear lo que tenía que hacer, y entonces me fui también a esa casa. Me fui a la casa de los Alpes, que me la prestaron las Frauen, que son las consagradas que manejan ahora la casa, y le debo a ellas esta gracia. Ahí está la casa por dentro, está tal como vivía Balthasar. Se ve que ahí incluso los libros, tenía la música, los cassettes abajo de los compacts, ¿no? Y bueno, ahí está la mesa. Ahí está Balthasar sentado, ¿se fijan que es la misma? Ahí está el librero, y aquí está Balthasar sentado ahí trabajando, ya mayor, preparando alguna cosa en los últimos años de su vida. Y ahí estoy yo sentado donde mismo, preparando mi libro, al igual que Balthasar. Fíjense usted que el mismo librero, incluso al fondo se ve la ventana con la escala, se ve que está igual, y la misma mesa y la misma silla, ¿no? Entonces yo me inspiré ahí de Balthasar, y esta era la vista que tenía desde su casa, ¿no? No era una vista cualquiera. Entonces uno puede inspirarse para un buen trabajo, ¿no? Esta es como la obra de Balthasar. Bien, eso es que dejemos a los Alpes como fondo. Bien, eso era más que todo para mostrar que escribir libros tiene muchos sinsabores, pero también algunos momentos agradables. Bien, quiero dar una segunda cosa y final. ¿Cómo hacer una obra? Si él ha escrito 100 libros, lo resume en 16 volúmenes, en 7.500 páginas, 500 artículos, ¿cómo uno hace una presentación global de él? Entonces, me pareció que sí, yo supe, y me lo comentó también la hermana Annelisa en su momento, que había leído su obra, y otros autores, que la trilogía en sus 16 volúmenes era realmente una síntesis completa, y en general él iba retomando las cosas de otras cosas. Entonces, como que si uno leía bien y estudiaba bien esa trilogía y complementaba con algunas cosas, se formaba una opinión, y eso fue lo que hice. Entonces, el año 2012 pedí un semestre sabático de 8 meses y me fui a Alemania, y entonces allí leí las 16 volúmenes. Los leí teniendo el texto alemán y una traducción italiana, que es una buena traducción, mejor que la española. Y entonces en los 8 meses, de mañana a noche, de lunes a domingo, fui leyendo toda la obra hasta formar, subrayando, y finalmente cada día resumía lo que había leído, y entonces cuando terminé fui escribiendo estas 450 páginas, que es un resumen de las 16 volúmenes, ¿se fijan? Para formarme una idea, porque si uno no resume, uno no entra. O sea, uno tiene que ser capaz de decir con sus palabras escritas lo que ha leído, si no, no lo entendió. Entonces terminé con esto, y cuando llegué a Santiago lo revisé, lo corregí, y me quedó como un resumen, que no es más que eso, no sirve para publicarlo, porque es un resumen, pero creo que me dio leído. Entonces ese es el primer paso, leer y resumir o escribir la idea. Siguiente paso era leer literatura secundaria. Entonces de ahí del año 2012
dos sobre Baltasar, como para ir profundizando. Y a final del 2014, de septiembre, dije, ya es momento de escribir el libro que quiero. Y empecé a escribirlo, en mi casa, tranquilamente, llevaba 40 páginas, y dije, no, esto no me está resultando, no es lo que quiero, no, falta. Así que tuve que dejar la escritura del libro porque una vez se fracasa también, y no siempre las cosas resultan como uno quiere. Y dice, no, aquí no. Así que lo dejé y seguí leyendo otras cosas, trabajé, y finalmente ya cuando me sentí mejor preparado, hacia el 2019 pedí otro semestre sabático que la universidad nos facilite. Para los profesores creo que es una cosa estupenda, que hay que aprovechar los semestres sabáticos para investigar y trabajar, para los profesores que tienen más de 22 horas. Y entonces fue el año 2019 y me fui entonces 2 meses a Basilea, acá, y después 6 meses a Oxford, no porque fuera Oxford, sino que porque daba tranquilidad, alejado de que me toquen la puerta, ¿no? Entonces lo que hice fue, allí nuevamente, me fui estos 2 meses, y ¿qué es lo que hice? Pesqué el resumen, lo leí tranquilamente allá arriba, en 2 meses, subrayando las cosas que me parecían, hasta encontrar, porque tenía que encontrar las hebras fundamentales para explicar la estructura mental de Baltasar. Esa era la idea. Y para explicarla yo tengo que entenderla. Entonces fui leyendo, subrayando, anotando, más o menos me demoré 1 mes en eso, y después en el siguiente mes pensé cuál era la estructura, y finalmente llegué de vuelta a 2 meses con un esquema de 16 capítulos con algunas ideas. Dije, esta es la estructura. Y ahí me fui a Oxford y ahí escribí de corrido los 16 volúmenes. Y los 16 volúmenes estaban divididos en 3 partes. Una primera parte que era cuál es el contexto biográfico, cultural que lo influye a él. Son 3 capítulos sobre su biografía, la estructura global de la obra y su relación con esta mística Adrián von Speyr que lo inspira en muchos elementos teológicos. Y luego, ¿cuál es la estructura global de su obra? Otros 3 capítulos sobre belleza, bondad y verdad, pero explicado cómo lo estructura. Y luego una tercera parte con 9 temas teológicos fundamentales donde la aporta. Y son los 9 capítulos. Y entonces terminé de escribirlo, justo vino la pandemia. Cuando terminé me vine a Chile y empezó la pandemia, entonces tuve mucha tranquilidad para volver a revisar y como a revisarlo bien en ese año 20, y lo mandé entonces a la editorial Encuentro como un gran volumen, y entonces para que ellos lo evaluaran, y ellos lo evaluaron, me dijeron sí, está aprobado, está muy bien, creo que es un aporte, tiene un solo problema. Son 910 páginas, un volumen de 910 páginas, al menos en España no se lee, me dijo, y no se venden, tal vez en Alemania, pero no en España, y mucho menos en Chile, pensé yo, ¿no? Entonces me dijeron, tienes que darme una solución, o sea, la solución que ellos me decían, acórtelo. Y dije, no, después de 10 años no voy a cortar, no soy capaz. Entonces Samuel Fernández, siempre muy perspicaz, me dijo, fácil, divídelo en 2, y son 2 libros. Entonces, efectivamente tenía 3 partes, y las 2 primeras forman una unidad global que era una introducción global al pensamiento de él, y la segunda parte, la tercera parte que podría ser el segundo, es la teología de él, de tal manera que una primera parte, para el que no sabe nada, lee quién es Baltasar, y la segunda parte, el que ya leyó la primera lee lo teológico, o si ya conoce a Baltasar ya lee solamente los temas teológicos. Se lo presenté así y me dijeron, muy buena idea, excelente, así lo hacemos. Entonces lo único que tuve que hacer es hacer 2 introducciones distintas y 2 conclusiones distintas de acuerdo a cada parte. Y entonces así salió estas 910 páginas que acaba de presentar Javier brevemente. Entonces, finalmente, ¿cuál es la idea fundamental? Finalmente yo llegué a la conclusión de que para conocer a Baltasar uno tiene que conocer 3 cosas. Lo primero es conocer su recorrido vital, porque la vida influye mucho en su pensamiento. Y en el caso de él es especialmente relevante. Su entrada a la Compañía de Jesús, sus estudios germanísticos antes que teológicos, y su encuentro con esta mística Adrián von Speyr que cambió su vida en muchos aspectos teológicos. Entonces, explicar bien eso permite a uno comprender su pensamiento.
Segunda parte es como él tiene una novedad tan grande de presentar la teología a partir de belleza, bondad y verdad. Hay que explicar bien por qué lo hace, cómo lo hace y qué significa eso. Y por eso la segunda cosa es explicar de fondo por qué presentar la revelación a partir de la bondad, de la belleza, la bondad y la verdad, y no a partir de Padre, Hijo, Espíritu Santo, o fe y revelación, o tantas otras formas, sino que a partir de ella. Eso es lo segundo. Y lo tercero es decir, en su teología, que es un gran teólogo que aporta mucho, no voy a repetir todo lo que es común de la teología, sino que voy a poner los temas donde él aporta algo propio o donde tiene una riqueza particular. Y en los 9 temas, que es teología fundamental, antropología, teología de la historia, escatología, cristología, Espíritu Santo, iglesia y en general temas de mariología. Y ahí con eso uno dice, estos son los apuntes. Entonces aquí uno puede leer y decir, aquí, pero como él, entonces uno dice, estos son los elementos fundamentales donde él aporta. Pero como él es tan integrador, y eso es el último punto, cuando uno lee esos puntos fundamentales de él, es la escatología. Porque integra todo. Bueno, yo si tenía un objetivo, de mi parte me siento satisfecho con lo hecho, pero la pregunta no es si yo me siento satisfecho, es si finalmente habrán personas que lo lean y habrán personas que al leerlo entiendan a Baltasar y sobre todo se entusiasmen por leer más a Baltasar. Eso es no es el único teólogo ni el mejor, eso lo sabe solo Dios, pero que es un autor que aporta mucho, yo no tengo ninguna duda. Y a mí me ha aportado mucho también en mi formación. Por eso estoy contento de haberlo hecho. Bueno, dejemos entonces el tiempo para conversar, plantear preguntas, cuestiones, esa es la idea. Lidia va a ir dando la palabra y ella, también hay un par de estudiantes que han preparado nuestro encuentro. Baltasar utiliza muchas fuentes. ¿Cuáles son entonces las influencias filosóficas más importantes de Baltasar? Como filósofo y en general Baltasar uno podría decir bastante ecléctico en el sentido que toma de todo, ¿no? Y entonces uno puede decir, esta es su única fuente. No, tiene muchas fuentes. Pero a pesar de eso tiene un par de fuentes que son muy relevantes para él. Y creo que, al menos en mi opinión, en lo filosófico él tiene 2 corrientes. Una que tiene que ver con una teología, diríamos, de la participación, que viene de Plotino a Hegel. Es decir, todas esas filosofías omniabarcantes que quieren mostrar que todo nace de Dios y vuelve a Dios. Entonces, él diría que Plotino y Hegel, pasando por los padres de la Iglesia, serían como una influencia filosófica muy relevante. Y la segunda relevante es la filosofía del ser, donde él se siente totalmente depositario de Tomás, en la distinción real, en el tema del ser. Y él tiene 2 filósofos amigos que lo ayudan a comprender mejor a Tomás, que es Ulrich, Ferdinand Ulrich y Siebert, que son 2 compañeros y amigos de la época que le ayudan a entender a Tomás. Entonces diríamos que serían como las 2 influencias más relevantes. También Heidegger discute mucho, pero también le parece muy importante por el tema del ser. Eso sería en cuanto a la filosofía. ¿Cuáles serían los elementos que, después de 30 años de la muerte de Baltasar, se podrían considerar como los más relevantes de su teología para la situación actual? Yo creo que él tiene varias cosas que son relevantes y permanentes. A mí me parece que el basarse en la belleza es muy relevante, porque la belleza significa el teatro, significa la literatura, significa lo humano. Entonces él sostiene que si Dios le va a hablar al ser humano, tiene que hacerlo al modo humano. Pero el modo humano siempre es belleza, bondad y verdad. Vale decir, lo primero es el encuentro con algo que te sale a la vista, que es la belleza, que se te entrega y que te dice algo. Y por lo tanto, el ver la armonía profunda entre una revelación de Dios y la vida humana es de mucho futuro. Porque justamente en un mundo secular, en un mundo que tiene una mirada muy amplia, ver que todo lo humano de alguna manera refleja lo divino y es capaz de reflejar lo divino, creo que es muy, muy actual.
pero eso sería como en el plano más global. Ahora, si pasamos a lo teológico, a mí me parece que tiene una cosa importante, tiene que ver con la antropología, porque para él el ser humano es libertad, pero libertad que significa mirada hacia el bien movida por el espíritu, y por lo tanto para él está todo basado en la libertad, en la palabra que se discierne y finalmente en la conciencia. Entonces, aun cuando no se dice así exactamente, me parece que él es un teólogo donde la revelación pasa por la escucha, el discernimiento y la conciencia propia. Y eso creo que tiene especial relevancia. Y él, respecto a la iglesia, es tremendamente, diríamos, valora la iglesia como sacramento, como presencia de Dios, pero donde el tema de la conciencia y del discernimiento es muy relevante. Yo creo que ahí tiene mucho futuro, sobre todo si tú me dices en lo actual, concreto actual, ciertamente ahí. Y lo último, él es, en respecto a lo escatológico, que se ha tenido mucha discusión, él dice, aquí hay un tema importante, dice, tradicionalmente se ha puesto a Dios como impasible, y bueno, justicia, y si hay condenados, bien, es la justicia de Dios. Y dice, y nadie se ha preguntado qué le pasa a Dios cuando alguien se condena o cuando alguien no hace un bien. Entonces, yo sé que es un tema súper complicado, especialmente cuando una persona ha sufrido y siente que Dios no existe o no está presente. Lo entiendo. Pero él intenta reflexionar que no puede ser que nuestra teología tenga una idea como que a Dios no le importa lo que pasa con el ser humano. Entonces él dice, incluso una persona que es condenada o que sufre, ¿qué le pasa a Dios? Entonces él tiene toda una teología de lo que le pasa a Dios con respecto al ser humano, sin dejar de ser trascendente. Por eso le veo muchas cosas con futuro, por decir algunas que me recuerdo ahora. Tengo dos preguntas. Primero, si en toda lectura se encuentran el lector y el texto, ¿qué cosas del lector Rodrigo Polanco quedaron plasmadas en este libro sobre Baltasar? Y segundo, ¿qué cosas que suelen ser mal comprendidas o sacadas fuera de contexto del pensamiento de Baltasar pudieron ser rectificadas luego de esta lectura más completa? Sí, respecto a lo primero, efectivamente lo que yo intenté es tratar de comprender la estructura mental de Baltasar, la forma mentis, que es un trabajo que hay que hacer siempre en cualquier tesis, por ejemplo, para los estudiantes. Uno tiene que tratar de comprender la forma mentis y explicarla. Entonces, yo traté de comprender a Baltasar. Ahora, evidentemente en esa comprensión yo puse mi estructura. Entonces, evidentemente que yo presento a Baltasar también desde una estructura que es propia, si eso es innegable. Y yo creo que hay un experto, muy buen conocedor de Baltasar, personalmente, y también en su teología, que se llama Alberto Espesel, que me hizo una reseña en La Última Teología y Vida, sobre el segundo volumen, y él termina con una frase que yo le encontré toda la razón, que no es una crítica, sino que es una constatación. Dice, efectivamente, esto es un trabajo, introducción, pero más que una introducción. Finalmente es una presentación sistemática de teología, pero también es una de Rodrigo Polanco. Y que es cierto, o sea, finalmente uno presenta lo que uno ve, y entonces yo creo que hay algo de diálogo y hay algo de que yo presento a Baltasar como a mí me parece que es Baltasar. O sea, efectivamente hay elementos que son interpretaciones mías que intentando ser lo más objetivo en los textos, ¿no? Pero evidentemente es una estructura que yo veo en él. Ahora, al leerlo, yo lo que fundamentalmente quiero decir no es que Baltasar no tenga errores ni frases equivocadas como todas las tenemos. Lo que descubrí es que hay muchas cosas que cuando él dice, por ejemplo, lo masculino y lo femenino, qué sé yo, están en un contexto muy amplio. Hoy día si tú lo sacas de contexto y dices, ¿por qué la mujer va a ser receptiva y el hombre donativo? No, es más obvio, así dicho no, pero en el fondo es mucho más profundo porque lo femenino y lo masculino es tanto en uno y en otro, en Dios también hay femenino y masculino, o sea, en el fondo es mucho más amplio el tema. Entonces, lo que yo descubrí no es que las frases de él no sean verdaderas, sino que hay que entenderlas más en el contexto. Entonces, en ese sentido me pareció importante revelar. Y por cierto, creo que un autor es mucho más complejo, como a veces se dice, Runner va de abajo arriba y Baltasar de arriba abajo. No, es mucho más complejo que eso, porque Baltasar va de arriba abajo y de abajo arriba igual, porque en el fondo parte diciendo, la revelación es a partir de lo humano,
pero lo humano tiene que permitir que haya una revelación. O sea, en el fondo es ambos. Eso quiero decir, que las cosas son mucho más complejas y más matizadas de lo que sacar una frase. Ese es como donde yo vi correcciones, si tú quieres. ¿Qué influencia ha tenido Hegel en Balthasar, particularmente en el carácter integrador de su pensamiento? Y por otra parte, ¿cuál es la influencia de Adrian von Speyer? ¿Se podría decir que fue realmente decisiva? Son dos preguntas distintas, ¿no? La de Hegel es una pregunta interesante por una razón, porque efectivamente Balthasar dice que el culmen de toda la filosofía clásica es Plotino, y que Plotino permite varias interpretaciones. Una interpretación muy válida es la de los padres de la Iglesia, que ven la participación creada. Y dice, y la segunda interpretación igualmente válida, y se discute cuál es la que se puede, es la de Hegel. Digamos, desde el maestro Eckhart en adelante, toda el idealismo alemán que culmina en Hegel con una teología, una filosofía de la identidad, si tú quieres. O sea, Dios y lo creado termina siendo idéntico, a diferencia de los padres que ven que es participación. Bueno, entonces él dice, en ese sentido, él va contra esa interpretación hegeliana de Plotino, apoyando la interpretación de los padres de Plotino. Pero lo que ocurre es que él durante toda su obra va peleando con Hegel. Y cuando tú peleas con una persona durante toda tu vida, terminas entrando en el campo del otro. Por eso no puedes pelear, ¿no? O sea, tú tienes que ser... Entonces, finalmente él tiene mucha influencia de esto, del diálogo y de la integración, de que hay una nueva síntesis, que todo se va... Entonces, en ese sentido, él es completamente contrario a la identidad Dios-creación, pero está totalmente influenciado porque Dios y el ser humano forman, digamos, Dios abraza al ser humano y lo integra en sí mismo, ¿te fijas? Esto es un tema muy, muy relevante en él. Entonces, en ese sentido, Hegel diríamos que es una influencia decisiva como pensamiento integrador, si bien criticándolo fuertemente. Porque uno, para criticar a alguien, tiene que estar en su campo. ¿Perciben el punto, no? Ese es cuanto a Hegel. Entonces, yo diría que Balthasar tiene una grandísima influencia del idealismo alemán, a pesar de que él es muy crítico, ¿no? Porque encuentra totalmente válida ese diálogo, si bien salvando la distinción Dios-criatura. Eso es lo que... Ahora, Adrian von Speyer es algo completamente particular en Balthasar, porque Balthasar sostiene, y yo lo pongo en el capítulo 3, una frase que yo la encuentro verdadera, después de haberlo leído tanto, que dice: mi teología y la de Adrian von Speyer no son separables, son una unidad, como dos caras de una misma medalla o dos lados de una misma luna. Dice, no son separables, y los dos formamos una única teología porque tenemos una única misión en la Iglesia, que es, bueno, la fundación de la Comunidad de San Juan y luego todo su desarrollo teológico. En la historia del estudio de Balthasar han pasado 3 etapas. La primera etapa prescindió completamente de Adrian von Speyer, no existía palabra. La segunda etapa dijeron, sí, es verdad, la inspiraba, era diríamos una cosa más bien inspiradora. Y una tercera etapa actual ya dice, no, aquí hay que tomar en serio lo que Balthasar dice, que justamente ambos trabajaban en conjunto una teología común. Ahora bien, eso es verdad por 2 razones. Una, porque efectivamente Balthasar el año 1940 se encontró con Adrián, que ella le pidió conversar sobre teología. Finalmente ella se hizo católica y durante 20 y tantos años él le ayudó a escribir los 60 volúmenes de sus experiencias místicas y sobre todo comentarios bíblicos que hacían, comentarios bíblicos personales. Entonces, de alguna manera, mi opinión es la siguiente, es que Adrián recibió su formación religiosa, teológica, escuchando y conversando con Balthasar. Y luego ella tuvo experiencias místicas verdaderas, creo yo, auténticas experiencias espirituales, y se lo relataba a Balthasar, que lo escribía. Obviamente se lo relataba con el lenguaje, con
la experiencia de Baltasar, y Baltasar la escribía. Entonces finalmente era una ayuda mutua, una ayuda mutua que se potencia mutuamente. Y si uno lee la obra de Adrián, son las mismas cosas que dice Baltasar y Baltasar. Entonces en el fondo es una cosa mutua. Yo lo pongo en el ejemplo, puse un ejemplo que es prosaico si ustedes quieren, pero un ejemplo, yo dije, es como los Beatles. Claro, los Beatles son 4, ¿no? Pero cada uno de los Beatles, cuando se separaron en el grupo, no tenían ni un décimo de la importancia, ni el valor, ni el gusto para la gente, ¿fíjate? Una vez separados como que se acabaron. Juntos se potenciaban mucho más que la suma de los 4 separados, ¿no es verdad? Bueno, y lo mismo, Adrián se potenció con Baltasar, ambos se potenciaron muy profundamente para hacer una teología que si no se hubieran conocido, no hubieran conversado, ambos habrían tenido una teología muchísimo más pobre. O sea, esa es como mi opinión, ¿no? Ahora, fíjense ustedes que cuando Adrián fundó la comunidad San Juan y Baltasar lo ayudó en esto, y ese hecho le significó la salida de la compañía. O sea, él dijo, lo que más he querido en mi vida es la compañía de Jesús, y nunca he dejado en el corazón de estar ahí, pero aquí Dios me pedía una cosa. O sea, vean lo importante que fue para él esa fundación, esa comunidad, y el seguir acompañando esta experiencia para haber tomado esa decisión tan dura, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que tomar en serio lo que el mismo Baltasar dice, ¿no? Que para él fue verdaderamente muy relevante, en el sentido teológico, no solo personal, que no lo era. Era una relación de confesor a... él decía, yo soy el que discierne un poco la veracidad de las experiencias de ella. Impresiona mucho lo que Baltasar afirma sobre los temas escatológicos, y particularmente lo que dice acerca de que a Dios le pasa algo cuando alguien se condena. ¿Podrías profundizar algo más acerca de eso? Que me parece que es una de las cosas más hermosas de Baltasar. Date cuenta que el último capítulo del volumen 2 es de la escatología, y me resultó el doble de largo que el resto, porque me entusiasmó y porque la verdad es que tiene mucho, que es todo el tema escatológico. Ahora, para él el tema escatológico tiene dos cosas. Lo primero que dice él es que la tradición occidental se asumió un pensamiento de San Agustín irreflexivamente. Que Agustín decía, cuando alguien se salva, eso es fruto de la misericordia de Dios. Bueno, si alguien se condena, ahí se manifiesta la justicia de Dios. Y todo el mundo aceptó eso, y todos los tímpanos medievales lo aceptaron tranquilamente hasta el día de hoy, tranquilamente, y dice, y nadie se preguntó, lo que acaba de decir, ¿qué le pasa a Dios con la condenación de uno? Eso es, dice, si Jesús vino a salvar a toda la humanidad, un condenado es un fracaso de la obra de Dios. Dice, con esto yo no voy a caer en el apocatástasis de ninguna manera, no soy favorable del apocatástasis, y no es la solución tampoco, porque banaliza el mal. Porque si tú dices al final todos se salvan, entonces el mal da lo mismo ser bueno que ser malo. Dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces dice, permítame, y aquí está la gracia, dice, permítame que la teología dice, 1, que Dios quiere que todos se salven, 2, que a Dios no le puede ser indiferente la condenación de nadie, 3, la libertad no se puede forzar. Si alguien definitivamente quiere decirle no a Dios, entonces Dios no lo puede forzar. Dice, eso es lo que la teología tiene que mantener. Ahora, ¿cómo resolverlo? No lo tengo, pero dice, y aquí está la gracia, dice, permítanme elucubrar en lo posible. Y es solo eso, elucubraciones. Y ahí entonces él hace su teología, su doctrina, su postura sobre el infierno. Y tiene una concepción del infierno completa. En el fondo dice, finalmente, en síntesis, el infierno lo sufre Jesús mismo y nosotros en él. Y elimina el infierno de alguna manera. Entonces salva los elementos y lo explica de una manera muy completa eso. Yo también por eso le dediqué, no sé, 80 páginas a eso. En el fondo lo que quiere decir es que, y está todo el tema en que
Finalmente, el tema está en que el ser humano, efectivamente, si ha cometido un mal, tiene que de alguna manera reparar ese mal, pero finalmente lo repara también en Jesús y Jesús mismo. Entonces, su trabajo está en cómo comprender el paso de Jesús al infierno, que abraza todo, también el pecado lo sufre, las consecuencias, y de alguna manera lo purifica, y queda ahí como marginado de la historia, siempre manteniendo que la libertad última del ser humano es intocable. Y por último, dice, para que alguien se condene, tiene que realmente tener claramente el deseo de negarse y decirle un no definitivo a Dios. Y se pregunta, solo lucubración, dice, ¿es posible que alguien humano situado aquí en la tierra pueda decir de esa manera no a Dios, de esa manera definitiva y absoluta? Lo dejo planteado, dice él. O sea, esa es su postura. No lo resuelve, pero sí cuestiona una visión tradicional un poquito superficial. Y lo segundo que quería decir, que me recordó este tema cuando Sonia hizo su lección inaugural, él también le dedica muchas páginas al silencio, a la teología negativa y al silencio de Dios. Y porque para él, obviamente, toda palabra es antecedida por un silencio. Y Dios, de alguna manera, también habla a través de su silencio. Y uno de sus silencios, el mayor de todos, es Jesús en la cruz y el sábado santo en el silencio, donde en el fondo habla de lo que es el amor de Dios, con su silencio. Ese es un poco los dos elementos que yo podría decir. Tengo dos preguntas. Primero, esta idea de la preocupación de Dios por su oveja perdida, que la busca hasta el final del mundo, ¿no le parece que proviene de la teología de Adrian von Speyer? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo Balthasar organiza su teología a partir de la belleza, bondad y verdad? ¿Por qué se salta el trascendental unidad? ¿Efectivamente se olvida de la unidad? Voy a lo primero. Adrián tiene mucha relevancia, dijimos en Balthasar. Adrián, no sé si digo un paréntesis, Adrián es una médico un poquito mayor que Balthasar, 5 años, casada con 2 hijos, enviudada y vuelta a casar una segunda vez, y ahí fue cuando ya conoció a Balthasar, y ella murió el año 60 y algo, mucho antes que Balthasar, ¿no? Y estuvo enferma un largo tiempo. Para que se ubiquen de qué estoy hablando, ¿no? Ella era suiza de origen francés, pero vivió siempre en el lugar alemán, por eso hablaba alemán, pero siempre con un trasfondo francés según Balthasar, y que tenía francesismo en su alemán. Ese es Adrián. Ahora, ella influye en muchos elementos, pero hay 2 elementos que son especialmente relevantes, que es lo trinitario y el triduo santo, el sábado santo. Entonces, la muerte y todo el descenso de Jesús a los infiernos está tremendamente influenciado por las experiencias místicas que tenía Adrián en los Viernes Santo y Sábado Santo. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Y la reflexión trinitaria también tiene mucho que ver con Adrián. Adrián escribe un libro que se llama El mundo de la oración, que es solo trinitario, y en el fondo toda esta idea del Padre que se despoja tiene que ver con Bulgakov y tiene que ver con otros autores teólogos, pero tiene mucho que ver con la experiencia de Adrián, veía dialogar al Padre y al Hijo en la Trinidad, ¿no? Entonces esta idea de que de la Trinidad dialogante en el cielo está muy pensada también en lo que dijo Adrián en sus distintas visiones. Ahora, entendámonos que también Adrián recibió muchos comentarios de Balthasar en todas estas cosas, entonces es una cosa mutua. Y por último, a propósito de eso mismo, creo que es importante decir que Adrián no es una teóloga, no estudió nunca teología, nada, es una teología narrativa. Ella narra cosas, vi a un santo que hizo esto, me dijo esto, y ahí Balthasar lo transforma en conceptos teológicos. Entonces, los conceptos importantes de Balthasar no los va a encontrar en Adrián, pero va a encontrar en Adrián una narración de lo que él dice filosóficamente. Y él dice, yo solo he hecho poner en contacto con la tradición y con los conceptos clásicos las experiencias de ella, y es lo que hago también en mi teología.
tomar todo lo que he visto en la tradición y sintetizarlo hoy día de una manera nueva. O sea, él nunca piensa que está haciendo algo nuevo ni novedoso, su novedad es la síntesis. Y respecto a la segunda pregunta que me hiciste, fue sobre lo trascendental. Él dice, tradicionalmente los trascendentales son uno, bueno y verdadero, y bello quedaba como tal vez. Él dice no, al revés. Hay un orden que es bello, bueno y verdadero, porque la primera experiencia que tiene el ser humano es que le sale al encuentro de su belleza, y eso que se sale al encuentro te es bueno y te hace un bien y se te dona bondad y lo comprendes, verdad. Están unidos en un solo momento, pero esos son los tres trascendentales que experimenta el ser humano. Y la unidad es vacilar a ellos, es anterior a ellos, es totalmente, es como el fundamento de los tres, porque la belleza se te presenta con una unidad polar en lo creado, porque te sale al encuentro y no eres tú, te fijas, te llama a la unidad pero es distinta de ti, y la bondad lo mismo y la verdad, de tal manera que él dice, yo no me estoy olvidando de la unidad, lo que estoy diciendo es que la unidad es como anterior en un cierto sentido ontológicamente, porque los tres trascendentales están bajo el trascendental unidad, que en Dios es absoluto y en lo creado es polar, o sea, nunca es total y siempre se da como uno doble. En lo bello, porque él se me entrega la belleza, pero no soy yo, pero igual le queda algo propio. En la bondad, lo mismo, porque yo estoy obligado a entregarme, pero tiene que ser libre. Y la verdad, porque me dice algo, pero me oculta otra cosa. Todo lo que dice. Entonces es polar, las tres. Pero es polar precisamente porque están bajo una unidad fundamental, que se da en perfección en Dios, en nosotros polarizados. En ese sentido, no se olvida la unidad, sino que la ve como más de trasfondo, ¿no? Se ha dicho que Dios no es indiferente a la condenación del ser humano, pero además el daño del pecado siempre recae sobre alguien que lo sufre. Entonces, ¿cómo Baltasar integra ambas cosas? Porque una cosa es el hecho de que a Dios le importe el pecador y su condenación, pero ¿qué pasa con el que sufre esos pecados humanos? Porque allí hay un desnivel. Uno peca y el otro sufre. ¿A Dios le impacta igualmente a ambos? ¿No es eso injusto? ¿Cómo resuelve Baltasar esa pregunta? Sí, es una pregunta que yo me la hice muchísimas veces y no la tengo totalmente resuelta. No sé si alguien la puede resolver alguna vez, ¿no? Solamente tal vez en el cielo la vamos a resolver, pero yo te diría que hasta donde yo pude llegar en esa pregunta, que por cierto a mí también me cuestionaba mucho, ¿no? Creo que dos cosas. Él dice, finalmente Dios, no lo dice con estas palabras, pero es exactamente lo que él entiendo que piensa. Dice, finalmente Dios, cuando crea todo, en la creación, el acto de creación es un acto de responsabilidad. Yo me responsabilizo por lo que yo hago. El que crea se responsabiliza. Y Dios, al crear al ser humano con su libertad, se responsabiliza por esa libertad creada. Y por lo tanto, no puede ser indiferente a lo que pase, ni sentirse no responsable de lo que ha hecho. Entonces dice, y por eso existe la ira de Dios en la antigüedad, donde castiga, y por eso existe el sufrimiento también en Jesús, que lo asume. Entonces, la única alternativa, dice él, finalmente va por dos lados. Uno, que Dios no se desresponsabiliza y asume la realidad humana bajo incluso la condición de pecado. Y segundo, dice, entonces precisamente por eso Dios tiene que, y la iglesia y el mundo y Dios mismo tiene que mostrar de alguna manera que no le es indiferente, y por lo tanto ahí viene la frase famosa, solo el amor es digno de fe. O sea, tiene que buscar el camino de que el amor finalmente sea visible, pero eso es una tarea. Y entonces yo no puedo pensar que ha llegado más allá de eso. Al menos yo tampoco tengo totalmente resuelto el problema, pero él tiene esas dos pistas, ¿no? Que Dios no se responsabiliza viniendo, y Dios muestra que el tema está en la conversión y en el camino y en el amor, y por eso siempre la iglesia finalmente tiene esa única misión,
Todas las demás cosas son secundarias. Y finalmente dice, lo único digno de fe, como el título del libro, es el amor. Pero claro, es un tema que ni él ni nadie creo que podría resolver al fondo, ¿no? Es claro que lo bello es un momento culminante, donde me sale el encuentro a la revelación de Dios. Pero, por otra parte, la crucifixión de Cristo es un acto feo y malo. Entonces, ¿cómo integra Baltasar la categoría de lo feo en esta teología que parte de lo bello? ¿Puede lo feo ser también una revelación divina? No, fantástica. O sea, la pregunta es, la encuentro, además que acierta en un punto central que le criticaron mucho a Baltasar, que tiene un concepto estético, diríamos, antiguo y no moderno, porque la belleza y la estética sea trascendental. Y hoy día tú puedes decir, lo bello lo estructuras tú. O sea, hay una crítica de que, y él critica a que hoy día la belleza es en el fondo bajo canon humano. Uno decide lo que es bello, ¿te fijas? Entonces dice, Baltasar critica totalmente, dice, eso no es lo que yo entiendo por belleza. Yo entiendo por belleza el trascendental de algo que me impacta, no lo que yo le doy una medida yo, o sea, de Kant en adelante. Yo pongo la medida. Entonces él critica ese tipo de belleza. Pero a él le critican después que él no se hace cargo de lo feo del mundo. Pero en realidad yo creo que sí se hace cargo de lo feo del mundo precisamente porque en Gloria, que son 7 volúmenes, el primer volumen precisamente dice, aquí está esto es lo que se entiende por belleza. Gloria es lo divino, pero belleza sería lo humano, que sería forma, una estructura y esplendor, una luz que brilla. Ahora dice, el tema fundamental es que en el Antiguo Testamento esa belleza divina se manifestó en cosas maravillosas, fuego, tormenta, en parte, pero eso fue cambiando y finalmente la belleza se fue transformando en el encarnado y finalmente la mayor belleza es la cruz. Y ahí entonces entra la unidad de los trascendentales, porque para él belleza no es lo feo, puede ser, efectivamente es fea una crucifixión, pero es feo si la separo de lo que está detrás, que es el amor que está detrás. Entonces él dice, lo feo, si tú lo separas del amor, queda feo, pero si lo feo es expresión de amor, entonces ahí es bello, no por lo que se ve con los ojos, sino porque lo que se transmite de fondo. Entonces, en el tema fundamental está si hay o no amor en lo que tú estás viendo. Esa es como la clave de donde está la unidad de los trascendentales. Ahora, él dice la cruz, y para entenderlo, ¿no? Él dice, él tiene un principio teológico trinitario. Dice, en la Trinidad se dan dos cosas, que es que el Padre es lo distinto del Hijo, o sea, la distancia es lo fundamental, porque el Padre no es el Hijo, o sea, es exactamente lo opuesto. Por lo tanto, lo que hay es una distancia. ¿Estamos claros, no es cierto? A la vez, por el Espíritu son una unidad, un único, pero su unidad se expresa en que hay distancia. O sea, son uno y se aman precisamente porque no son el mismo. ¿De acuerdo? Entonces dice, eso que es trinitario finalmente tiene su correlato y se expresa en la humanidad, en cuanto que el Hijo viene al mundo mostrando su amor al Padre y al mundo, y se crucifica y muere, y se marca la máxima distancia entre el Padre y el Hijo, justamente como amor. Entonces dice, la distancia y la unidad al final se potencian mutuamente. En cuanto esa distancia es entrega, donación, amor al Padre y a los demás. Ese es como el principio que está detrás. Entonces la belleza está en ese contexto. ¿Por qué es importante la influencia de la literatura en la obra de Baltasar? ¿En qué sentido puede aportar algo a la teología? Te agradezco, Valesca, la pregunta, porque no hemos hablado de la literatura y después de esto yo creo que vamos a pasar a tomar un café, ¿no es cierto? Eso. Entonces, Baltasar, me contaron un par de amigos que lo conocieron a él, que cuando estaba en la Comisión Teológica Internacional había que redactar documentos entre varios.
Entonces le decía, ya, tú Baltasar o tú Hans, no sé cómo le dirían, Herr Professor o no sé cuánto, le dirían, usted redacta tal pedazo. Y decía, amigo, usted sabe que yo no soy teólogo. Además en Basilea no hay biblioteca grande, así que no, que lo haga otro que sea teólogo. O sea, él nunca se consideró a sí mismo teólogo. Él siempre se consideró germanista, o sea, literario. O sea, filólogo en parte, pero sobre todo un hombre de letras, porque estudió germanística, que significa filosofía, historia, literatura germana, pero germana quiere decir de Homero en adelante, porque es la tradición completa, no parte con Kant, sino que parte con Homero. Ese es germano. Bueno, entonces, pasando por todo el medio. Entonces, él siempre se consideró literato, y él dice que de los 16 volúmenes de la trilogía, los 2 volúmenes que más le dieron placer al escribirlo, y que uno los podría sacar de la trilogía y no pasaría nada, son los 2 volúmenes de los estilos eclesiásticos y laicales, o sea, los estilos teológicos, que en el fondo pasa revista a unos 15 autores. Eclesiástico le llama a él a que son teología en el sentido explícito, y laicales en el sentido de que no son teología, son Peggy, son Dante, son personas que hablan de literatura. Entonces, para él la literatura es la expresión máxima de 2 cosas: del drama humano, porque la literatura lo que presenta es la vida humana. En cada obra literaria tú encuentras la vida humana, y por lo tanto es la mejor expresión de la revelación de Dios y del plan de Dios. Por eso que la literatura para él es teología pura, en cierto sentido. Y lo segundo es que él sostiene que en la literatura tú encuentras la belleza de la manera más clara, porque Dios se te revela a través de otros elementos. El caso clásico es Dante en la Divina Comedia, donde finalmente a él lo llevan sigue a Virgilio en parte, ¿no? Pero del infierno pasa por el purgatorio y llega al cielo. Pero en el infierno y en el purgatorio lo va llevando Virgilio, que es un gran poeta. Pero cuando llega al cielo, ahí lo conduce Beatriz, su amada. No era su esposa ni estaba casado con ella, la conoció de joven y después murió, ¿no? Pero era como es el amor a una mujer, el amor es lo que le llevó al cielo, para mostrar que finalmente la revelación de Dios más pura ahí fue el amor humano, como revelación divina. Y así hemos estado ya más de 1 hora conversando sobre este gran autor. Quiero agradecerles su presencia y también las muy interesantes preguntas que me han hecho, que realmente nos han permitido profundizar un poco más en la riqueza de este teólogo, siempre tan sugerente. Ahora solo me queda invitarlos a adquirir estos 2 volúmenes, leer sus capítulos más centrales y sobre todo, luego de esto, acometer la bella y siempre enriquecedora tarea de leer al mismo Baltasar. Muchas gracias por este momento.